Bueno, muy buenas tardes con todos los presentes. Reciban un saludo cordial de la directiva que conforma Escuela Legal Ecuador. En un momento comenzaremos con la clase, en esta segunda clase, de lo que respecta al desarrollo del Diplomado Internacional en Criminología. Su docente, en el transcurso del desarrollo de este diplomado, es el doctor Mauri Rojas. En primer lugar, apasionado de Cristo Jesús, abogado litigante, criminólogo, escritor de doctrina jurídica penal, consultor jurídico y docente corporativo, titular del despacho de abogados Rojas León y Asociados, director gerente del Instituto Academia de Formación Jurídica Simón Rodríguez, ex consejero de protección del niño en la alcaldía de Girardot, ex apoderado judicial de la Procuraduría del Estado Bolivariano de Aragua, en Venezuela. Cuenta con especialidades en ciencias penales y criminológicas, derecho procesal civil, magíster en litigación criminal, magíster en ciencias forenses y criminalística, doctor en derecho penal, cursando actualmente estudios en especialización acerca de la telemática en educación a distancia y cuenta con un doctorando en ciencias de la educación. Vamos a dar unos 10 minutos para que se puedan ir uniendo todos. Ya lo veo aquí al doctor. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Los dejo, son todos suyos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, muchachos? Dios los bendiga. Bendiciones. Saludos. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Ok, perfecto. Si pudieran activar... qué bueno, ya te veo, Carlos. Ya te veo también, Johnny, Yadira, Ana, Ramón, Paola. Activen la cámara, por favor, los que se encuentran presentes. Maravilloso, es bueno. Un contacto mucho Hola, más. buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yadira, buenas tardes. Qué bueno, muchachos. El martes estuvimos tengan todos buenas tardes nuevamente. El martes estuvimos conversando muchísimo acerca de las diferentes escuelas de la criminología. Estuvimos conversando también, dialogando sobre muy puntualmente la clásica, que es aquella donde se encuentra completamente involucrado nuestro amigo Zaffaroni. Sin embargo, para hoy me interesa muchísimo abordar la escuela positivista, en donde tiene una participación importante Enrico Ferri. Sin más no recuerdo, les pedí a cada uno de ustedes, a uno, muy puntualmente, creo que Josué, que tratara de averiguar un poco acerca de la biografía de Ferri y que la comentara en pocas palabras. Sin embargo, espero de que esta asignación la hayan tomado como colectiva. ¿Me equivoco en eso? No se equivoca, porque tenemos que todos estar involucrados en el proceso de Wow, esta es la respuesta. Todos estamos involucrados en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, es un grave error considerar que un tema tan importante como esto pueda ser de apropio solamente para una persona. Incluso yo estoy aprendiendo. Yo aprendo cada día. En mis tiempos de pregrado, ¿cuántas veces no bostecé en el salón de clase? Después que comencé a litigar me di cuenta de la importancia de lo que es el proceso litigacional visto de todas las aristas, ¿no? Y haciendo que este ejercicio sea fuerte, sea totalmente consolidado, empleando para ello y llevando a la práctica todo un cúmulo de teoría que indudablemente fueron muy, pero muy relevantes. ¿Algo que comentar, Johnny? Bueno, me gustaría aportar un poquito de lo que manifiesta Enrico Ferri. Te escuchamos. Bueno, Enrico Ferri clasifica a los delincuentes, ¿sí? El delincuente nato, indiferentes a los elementos, a los elementales naciones de moral y tendientes a proclives al crimen por naturaleza. Esa es una primera clasificación, una clasificación A. Luego viene el delincuente B, que es el delincuente loco, donde el delito es
un episodio de su enfermedad o una consecuencia de ella. Y un tercero, el delincuente habitual, individuos que influenciados por el medio, ¿no? Presentan esa característica. Maravilloso, maravilloso. Muchachos, si ustedes hicieron investigación e incluso si poseen material referencial teórico en sus manos, hagan uso de ello, no importa, hagan uso de ello. La enseñanza y aprendizaje nos permite esta dinámica. Recuerden que esto no es un proceso de interrogatorio en lo absoluto, es un proceso de adquisición y apropiación de conocimiento. Si tienen una referencia teórica en sus manos, hagan uso de ella. Lo que sí les voy a pedir es que no me hagan lectura textual. Háganla e inmediatamente interprétenmela, porque esa es la función nuestra, interpretar. Yo tengo una en especial acá que me encanta, se las voy a mostrar. La criminología es un tratado en criminología expuesta por el doctor Freddy Zambrano, colega mío de la ciudad de Caracas, del Distrito Federal. Hemos tenido una importante comunicación con respecto a esta área porque ambos la tratamos. Claro está, cada uno bajo un contexto y una delimitación totalmente diferente. Él la desarrolla desde un punto de vista totalmente aplicable al proceso penal. Yo la aplico en las diferentes fases del proceso. Yo soy un abogado mucho más de audiencias de presentación que de audiencias de preparación de juicio, preparatoria, preliminar. Me encanta, me desempeño mucho más en las audiencias especiales de presentación. Siempre he considerado que esta, por ser especial, en el caso venezolano, el abogado debe demostrar abiertamente ese vericueto jurídico de la cual siempre tiene que hacer gala. Entonces les comentaba que de acuerdo a lo que señala la doctrina, según Enrico Ferri, él aborda muchísimo todo lo que concierne a la sociología criminal, partiendo del punto de vista que lo que señala César El Ambrosio en su famosa expresión, la sociedad pare delincuentes, la sociedad genera criminales. En cuanto a la sociología criminal de la cual Enrico Ferri, Kenner Landazuri. Doctor, Kenner Landazuri, buenas tardes. El micrófono. ¿Qué tal? Bienvenido. No nos habíamos presentado, ¿verdad? No nos conocíamos. Sí. Bueno, bienvenido, amigo mío. Ramón, bienvenido. Yo ingresé el día martes, solo que como estaba en el trabajo, se me descargó el teléfono, no tuve la posibilidad de poder compartir. Bueno, maravilloso, pero estás aquí hoy, que es lo importante, ¿verdad? Gracias, muchas gracias, doctor. Ok, perfecto. Entonces, señalaba Enrico Ferri que la sociología criminal básicamente es una ciencia que se encarga, es una ciencia, escúchelo bien, una ciencia que se encarga propiamente de la observación positiva, y que en todos los niveles se va a fundamentar desde un punto de vista completamente sociológico en el estudio antropológico del ser humano, pero dentro del mismo contexto social. Dicho esto, Carlos, escucha bien, ¿cómo pudieras tú interpretar ese fundamento positivista que tiene Ferri? Porque tenemos una sociedad completamente moderna. Tenemos una sociedad donde ciertamente de ella nace el buen delincuente, que evoluciona para positivo, que involuciona a lo negativo. ¿Qué piensas tú de ello? Bueno, yo pienso que a medida que la sociedad va evolucionando, así mismo va evolucionando el derecho. Y a medida que va evolucionando el derecho, van evolucionando nuevas formas de hacer delito. Por ejemplo, antes era muy común que exista esos arranchadores de carteras o esos asaltabancos comunes. Y ahora que ha evolucionado eso a los grandes robos políticos que vemos ahora en los casos de corrupción. Sí, indudablemente. Ciertamente tienes toda la razón. Mientras más crece, mientras pasa el tiempo, la sociedad tiende a crecer. Pero ese crecimiento es indetenible, Carlos. No lo podemos detener. El progreso es completamente indetenible. Pero pero lo que sí puede ser detenible son los elementos que están presentes dentro de nuestro contexto y que de una u otra forma te impulsan a ti o nos impulsan a nosotros desde el punto de vista sociológico criminal a delinquir o no. ¿O me equivoco, Kenner?
¿Escuchaste, Kenner? Ok. Michel, ¿tuviste la oportunidad de escuchar lo último? Sí, doctor. Bien, Yo cuéntame. pienso acerca de más lo de que decía César Lombroso, que él, sus postulados iban más acorde justamente a la teoría evolutiva de Charles Darwin, que justamente al vincular al delincuente, lo vinculaba al delincuente con la evolución del hombre, justamente. Entonces, en la investigación que yo hice, César Lombroso, de hecho, examinó varias veces al cuerpo humano para justamente determinar las particularidades o patologías que podían destacar a un delincuente o al otro. Y de hecho hizo una estratificación de los delincuentes natos, de los delincuentes medios y medianamente peligrosos, incluso hasta los delincuentes que en sí no muestran o sea, la patología de ser delincuentes, pero son delincuentes en potencia. Entonces, sí, yo creo que va de la mano con que el delito evoluciona y también la criminología evoluciona. Interesante esos aspectos, pero mira, me gustaría obtener de tu parte una interpretación crítica con respecto al siguiente planteamiento de mi parte. Escucha esto, Michel. Enrico Ferri basa todas sus observaciones en la escuela positivista, es decir, en la implementación de la norma. Basándose en eso, escucha esto, basándose en eso, la sociología criminal parte y tiene sus cimientos y su propósito fundamental es la observación de los índices de criminalidad, óigase, de los índices de criminalidad dentro de esta sociedad. Ahora bien, te pregunto, ¿tiene algo que ver con la sociología criminal? Sí, sí, justamente. De hecho, la sociología es la ciencia que estudia los fenómenos que se desarrollan dentro de la sociedad, ¿no? En este caso, la criminología es un aspecto sociológico que se desarrolla en la sociedad. Entonces, yo creo que sí va de la mano. Bueno, no crea mucho yo. Es así. Asevero, Asegúrelo. Ya, asevero, sí. Asegúrelo. Aquí lo importante es argumentar. Oígase bien, Ramón, ¿me estás escuchando? Sí, dígame, profe. Gracias. Escucha bien, Ramón. Entonces, también nos señala, nos hace pensar, nos hace recordar el amigo Ferri, alto pana tuyo, ¿qué te parece? Altísimo pana tuyo. Que la sociología criminal la podemos ver reflejada en los diferentes índices porcentuales de criminalidad que se reflejan hoy por hoy en las instituciones del Estado. ¿Qué interpretación generas tú de ello? ¿Escuchaste? Sí, dígame. ¿Escuchaste? Lo último no escuché. Ok, vuelvo a plantearte. Enrico Ferri, como fiel exportador de la teoría crítica de la aplicada a la sociología criminal, afirmaba abiertamente, fíjate que estaba incluso fuera de tiempo, ¿no? Afirmaba que la sociología criminal está muy cercana a los índices de criminalidad perpetuada por las instituciones del Estado. ¿Qué te parece eso? Que tenía razón, como quien dice, casi prediciendo el futuro. Solamente eso no es un argumento. Eso no es un argumento. Mientras lo piensas, ¿qué me puedes decir ya tú ya dirás? Ana, Kenner. Claro, desde mi punto de vista, por supuesto que sí. Recordemos nosotros que las instituciones del Estado también nacen del mismo seno de la comunidad y por necesidad de la propia necesidad. Recordemos cada uno de nosotros que todos los países, bueno, vamos a hablar de un porcentaje bastante grueso a nivel mundial, ¿no? Vivimos en un estado, creo que Ecuador no es la excepción, en un estado social de derecho y de justicia, en donde los índices de criminalidad van muy de la mano con las diferentes políticas de prevención y de aseguramiento de orden público, entre tantas manifestaciones jurídicas que puede generar el Estado ecuatoriano. Venezuela constantemente desarrolla diferentes normativas.
Infortunadamente para nosotros, algunas de ellas, por supuesto, no están totalmente adecuadas a nuestras realidades. Pero reitero que tampoco nosotros somos la excepción. Nosotros no somos la excepción. Los índices de criminalidad crecen en función del mismo crecimiento de la sociedad, como bien lo señala Carlos. Como bien lo señala Carlos. Johnny nos afirmaba también eso mismo. Eso mismo. Y de hecho, ¿no? ¿Pensarían ustedes que en el caso hipotético, fíjense usted, voy a decir algo tonto, algo absurdo. En el caso hipotético de que el amigo Enrico Ferri estuviese vivo, imagínense ustedes, estuviese vivo, ¿ustedes creen que él sería capaz de argumentar y de soportar cada una de esas afirmaciones y no recibir un llamado de atención del Estado cuando él mismo señalaba al Estado como partícipe de estos índices porcentuales de criminalidad? ¿Qué me dicen? El seguro sería perseguido por su pensamiento, porque es obvio que lo que él está diciendo es una realidad que vemos por lo general en muchos países de Sudamérica, donde muchos funcionarios del Estado han utilizado su posición para delinquir, ¿no? Y caer prácticamente en estas afirmaciones que hace mucho tiempo atrás ya esta elocuente persona ya estaba, como quien dice, expresando. Entonces, de ley sería una persona muy perseguida por su tipo de pensamiento. Al mejor estilo de Martín Lutero. Claro. Perseguido por una fiel creencia distinta a la impuesta, diría yo. Ahora, fíjense ustedes. Y que no se apartaba de la realidad. Se apartaba de la realidad. De su realidad, querrás decir. Es lo que hizo Enrico Ferri fue vaticinar, porque de esto él habló en el año 1908, ¿no? Y prácticamente a lo que es 2020 ya han pasado más de 100 años, 110 años, y se ha convertido en una certeza. El ser humano tiende a delinquir por muchos aspectos. Bueno, fíjense, ahora los voy a poner a ustedes en una cornisa. También uno de los grandes pensamientos de Enrico Ferri como partícipe y protagonista de la escuela positivista, recuerdo ya que en una oportunidad un profesor me lo preguntó, y yo lo que hice fue simplemente sonreírme, y de esa sonrisa generó que aplacé la materia. Realmente no sabía qué responderle, no sabía. Se la formulo de ustedes, pero ahora la situación cambia porque hay una diversidad de pensamientos sumamente amplia y por supuesto el nivel de capacitación y de formación también ha cambiado. Decía Enrico Ferri que la sociología criminal no estudia realmente, escucha esto, Michelle, la sociología criminal no estudia el problema de la criminalidad. Es completamente falso. La sociología criminal solamente se encarga de estudiar el acto delictuoso. ¿Quién podría interpretar eso? ¿Será verdad? ¿Estaría equivocado Enrico Ferri? Porque quiero recordarles algo, ¿no? Cada uno de ustedes tiene un pensamiento tan parecido y tan diferente como Ferri, porque son positivistas, o mejor dicho, somos positivistas. Creemos en la norma y nos afianzamos en el hecho de saber que sin una norma existe un descontrol social. ¿Qué me piensan ustedes de ello? No todos. Dime, Michelle, que estás desesperado por contestar. Sí, doctor. Bueno, yo pienso que tal vez, o sea, la sociología se basa más en el estudio de las estadísticas, o sea, los datos que se saca de aquel acto delictivo. Entonces, podría ser cierto lo que decía el caballero, ¿no? Porque si estamos hablando que la sociología estudia aquellos análisis estadísticos, entonces se remite solamente a datos específicos en los cuales se reflejan aquellos actos delictivos, digo yo. Bueno, ciertamente, es un punto de vista completamente importante. Johnny. Las acciones honradas o deshonradas del hombre no son siempre el producto de un organismo fisiológico y psíquico y de la atmósfera física y social, ¿sí?
en que ha nacido, vive y se desenvuelve el ser humano. Perdonen que me ría, debo hacerlo porque fíjense que algunas veces nos cuesta aceptarlo, nos cuesta muchísimo aceptarlo, sobre todo cuando estamos frente a un juez o estamos dentro del escenario jurídico, cuando decimos que todo acto delictivo, en la gran mayoría de las oportunidades, como bien lo señala Johnny, es el resultado de una necesidad, Michelle. ¿Qué te parece? Es el resultado de una necesidad. Puesto como bien lo señalaba, trataba de explicarlo Lombroso, ¿no? Toda sociedad pare delincuentes, pare criminales, pero toda sociedad tiene el delincuente que se merece. Y el delincuente se educa a sí mismo en medio de esta sociedad. Muy de acuerdo con lo que tú estás señalando, Johnny. Hablamos entonces de las diferentes necesidades fisiológicas, patológicas y otras que pudieran estar entrelazadas y articuladas con nuestra propia conducta. Por ejemplo, con nuestra propia conducta. Les voy a comentar algo profesional que no es de mi gusto, no es de mi agrado. Hasta hace poco, hasta creo que hace 2 días, el domingo pasado, se reflejaron en los medios de prensa que acá en Venezuela fueron detenidos 10 jueces de cierto estado venezolano, de cierta población del estado venezolano, porque su salario mensual era de 1.500.000 bolívares. Y eso los obligaba de una u otra manera a delinquir. ¡Wow! Impresionante, ¿no? Me gustaría entonces tener aquí a mano derecha, sentado a mi lado, a Enrico, a Ferry, y a mi lado izquierdo, tener a César Lombroso y a preguntarles a cada uno de ellos en función del planteamiento y del argumento que bien expresado está de parte de Johnny. Pero bueno, si la misma necesidad provoca un estado delictual en el hombre y su conducta puede ser positiva, ascendente o negativa, pero ¿cómo lo pudiéramos interpretar cuando estos actos delictivos nacen del mismo seno público, del mismo seno judicial? Entonces aplicaría Kenner, aplicaría Carlos, aplicaría Ramón, aplicaría Michelle, Ana, Dania, el estudio criminológico de la conducta del funcionario judicial. Yo creo que sí, porque lo que pasa es que ellos se aprovechan de la condición que tienen, o sea, son delitos de cuello blanco, se aprovechan del grado en el que están. Acá en el Ecuador existe algo similar, ¿no? Que está también ocurriendo en Venezuela, y es de que, por ejemplo, en el caso de los asambleístas, ellos tienen pues patente de corso, hacen y deshacen. Algunos inclusive son jueces y parte, y no son juzgados en muchos delitos que ellos mismos cometen o fraguan. Entonces tenemos, por ejemplo, el caso concreto de los carnets de discapacidades, que eso es terrible, ¿no? Imagínense traer 2, 3, 4, 5 vehículos cuando solamente se puede traer uno solo. Y resulta de que el carnet de discapacidad, pues, han comprado en $3,000 y $4,000. Es una situación verdaderamente terrible. Terrible, terrible. Entonces creo que estamos de acuerdo en afirmar que la criminalidad es una enfermedad. Totalmente. ¿Que tiene cura? Claro que tiene cura. Pero no se cura desde afuera, ¿verdad? Se cura desde dentro. Como toda enfermedad. Pero también hay otros factores que influyen a que estos índices de criminalidad, y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué estamos hablando tanto de criminalidad? Bueno, indudablemente que no puede existir criminología sin criminalidad. Tiene que haber un acto, tiene que haber una condición en el ser humano que lo obligue a hacer algo que vaya en contra de la norma para poder estudiar esa condición, para poder estudiar por qué ese acto fue efectuado, por qué esa condición se encuentra presente, cuál es la situación actual de quien delinque y cómo es su rol protagónico en este proceso. Fíjense que interesantes los aspectos relacionados con ello, porque pudiéramos hablar incluso o tocar elementos fundamentales tales como el alcoholismo, los trastornos mentales, la intoxicación alcohólica, la drogadicción, entre otros, y una cantidad de factores que están totalmente presentes. No me cansaré de decir lo que no hay, que, bueno, ojalá exista un país que carezca o que tenga ausencia de todo esto que nosotros hemos estado hablando, ¿no? Pero cómo nosotros erradicamos los índices de pensamiento criminal, pues.
Hace poco estuve asesorando a un cliente, esta mañana, casa. ¿Qué hora es allá en Ecuador, por cierto? En este momento son 2 de la tarde, 27 minutos. Aquí son las 3 y 20, aquí son las 3 y 28. Bueno, a eso de las 9 de la mañana estuve asesorando a un cliente y me preguntaba lo siguiente, ¿no? Me dice, doctor, ¿cuánto me cuesta divorciarme? Le digo, bueno, ¿cuánto te cuesta divorciarte? Bueno, yo te puedo cobrar por mis honorarios profesionales $500. No sé cuánto estarán cobrando dentro de la jurisdicción judicial, ¿no? Le decía yo. Le pregunto, ¿cuántos años de casado tiene? ¿Cuántos años de casado tenía? Escuchen esto. Me dice, bueno, con mi esposa tengo 4 y con mi segunda tengo 7. Oye, ¿cómo es esto? Explícame, por favor. Bueno, lo que pasa es que yo soy vígamo, doctor. Eres vígamo. Entonces, cuando claro, a la luz de los oídos jurídicos, hablamos de bigamia. Escuchen esto, que es un fenómeno social que no es extraño, pero es sancionable completamente y está totalmente relacionado con la criminalidad y con la criminología. Entonces, a la luz de los oídos jurídicos, entonces decimos, pero para que exista bigamia tiene que presentarse el matrimonio formal en ambos casos. Ciertamente así fue. Casadito, casadito en un estado, casadito, casadito en otro estado de la República. Existe índice de criminalidad solamente en las esferas de cuello blanco, solamente en los delincuentes que lo han tomado como oficio, ¿no? Incluso hasta usted mismo, Johnny. Yo mismo puedo estar presente. Todo esto nos encontramos presentes dentro de esta sociedad globalizada, moderna, en donde esto que tenemos aquí, los pensamientos, van de la mano con nuestras emociones y no de acuerdo al deber ser. ¿Qué te parece eso, Michel? Dígame también. No, no le iba a preguntar si en todo caso está debidamente reglamentado en el ordenamiento jurídico venezolano si está permitido la bigamia en ese caso. No, claro que no, por supuesto. Claro, exacto. Entonces sí sería una conducta criminal, ¿no? Porque está yendo en contra del ordenamiento jurídico. Oye, qué importante. Escucha esto, Johnny. Escucha la afirmación que acaba de hacer Michel. Un acto criminal. Así es, interesante. Escúchalo, lo escuchaste bien. Un acto criminal. Es aquí donde viene a involucrarse el rol de criminólogo. ¿Qué tan criminal es este acto? ¿Qué tan fuera de la norma está este acto? ¿Me lo pudieras responder, Ana, Kenner, Ramón? Está fuera de la norma porque igual está incurriendo en un delito que se encuentra tipificado. Está fuera de la norma, estamos de acuerdo en eso. Muy bien. Kenner, no me vas a decir que tú eres vígamo. ¿Ah? No, nada que ver, doctor, nada que ver. Claro. Si quieres dice lo contrario, porque está la señora paseando por ahí, ¿oíste? Johnny, mira. Doctor, y en el caso, bueno, como estamos ya en un mundo globalizado y de los países árabes donde es permitido de que el hombre pueda casarse 2, 3, 4 veces, acorde a la posición económica y el poder sustentarlas, mantenerlas, y bueno, son aspectos también culturales, ¿no? No sé hasta dónde llega esto. ¡Wow! Maravilloso, ahí quería llegar, Johnny. La cultura. La cultura. La cultura. ¿Estás escuchando, Michelle? Mira hasta dónde vamos, mira hasta por dónde estamos caminando en estos derroteros legales, ¿no? Donde el rol de criminólogo tiene un papel relevante, ¿no? Es estudiar cada una de esas aristas que de orden legal hacen o nos hacemos creer que existe una irregularidad o que existe un delito o que existe un acto criminal, porque por lo poco que le permití decir a Johnny, lo poco, todo depende de la cultura. Todo depende de la cultura. Caso venezolano, por supuesto, no está permitido. El caso de los países islámicos, lógicamente, su cultura es muy diferente. Este cliente a quien yo les acabo de mencionar es de origen islámico. Proviene de Irak, imagínense, de Irak. Fundamentado aquí en Venezuela y, por supuesto, esa es su cultura. Esa es su cultura. Pero nadie sabía que era vígamo hasta que me lo dijo. Porque él mantiene muy bien a sus esposas.
¿Hay acto criminal allí? ¿Sigue habiendo acto criminal o hay una violación de la norma? Porque mucho cuidado con lo que estoy diciendo, Michel. ¿Acto criminal o violación de la norma? ¿Estamos en presencia de qué? ¿Criminólogo? Violación de la norma. ¿Seguro? ¿Ahora sí lo vas a apoyar? ¿Ah? El micrófono, Kenner. Yo pienso que no puede ser violación de la norma porque su cultura a ellos se los permite. Pero está en Venezuela. Ah, bueno, si está en Venezuela, sí. Ajá. Pero entonces... ¿Las mujeres son del Medio Oriente, doctor? ¿O son venezolanas? Son venezolanas. Ah, si son venezolanas, entonces no se puede, doctor. ¿Ah? Si son Pero fíjense, venezolanas... qué bueno. Fíjense que estamos colocando ejemplos pero muy sencillos, que nos causa gracia. Les voy a decir esto, que nos causa gracia, pero tiene mucha profundidad esto, porque simplemente hice un planteamiento y de este planteamiento inmediatamente Michel me generó una afirmación. Me dijo, doctor, eso es un acto criminal. Seguidamente Johnny afirmó, no es un acto criminal, todo depende de la cultura. Todo depende de la cultura. Pero seguidamente adicionó un comentario también interesante. ¿Las mujeres son islámicas o son venezolanas? Todo esto que estoy mencionando forma parte, escucha bien, Michel, de las funciones que tiene el criminólogo, el estudio antropológico, la develación, el escudriñamiento, el develar, es buscar, en encontrar respuestas para poder determinar qué tan importante o qué tan acertado estamos en nuestra posición legal. Y en la posición legal en la que se encuentra la persona que se encuentra supuestamente en la comisión de un hecho punible. En la comisión de un hecho punible. Porque fíjense ustedes, esta persona ciertamente, este cliente, porque decidí tomar el caso, decidí tomar la causa, está violentando la norma y las esposas son venezolanas. Las esposas son venezolanas, pero se casó en Irak. ¿Ah? Vuelvo a preguntar, Kenner, entonces ¿estuvo violentando o está él violentando la norma o está generando un acto criminal, como dice Michel? No, porque él se casó en una legislación... Ah, cambiaste tu discurso, ¿verdad? Sí, ajá, ahora cambias tu discurso. Cambian las cosas porque se casó dentro de una legislación que sí permitió hacerlo. Claro. Mira bien, ¿ah? Vos abogados que no mantienen la postura, ¿vale? Cambian como las olas del mar. Es que los hechos van cambiando, los hechos van cambiando. Por eso es que hay que pensar lo que se va a decir y hay que decir cuando ya se pensó. Oye, hay que pensar. Mire que lo sencillo puede ser muy complicado y lo complicado puede resultar muy sencillo en la esfera de la ciencia jurídica. Y debemos recordar por siempre que por todas las cosas nosotros somos intérpretes, no solo de la norma, pero el criminólogo es intérprete de la conducta y busca un significado de ese acto, ¿Qué harías tú en ese caso, Johnny? Micrófono. Puede haber alguna variable, por ejemplo, en el caso de las dos damas venezolanas, estando allá en Irak, a lo mejor hubo consentimiento de parte de ellas. Pueden haber esos factores. Estamos viendo de que allá en el Medio Oriente, pues, es permitido. Como, por ejemplo, a mí me llama poderosamente la atención de que puedan contraer matrimonio 1, 2, 3, 4 veces hasta con menores de edad, que para nosotros es totalmente un acto criminal. Wow. Johnny también utiliza la expresión acto criminal. Yo quiero escuchar la opinión de una fémina. ¿Qué me diría Dania? ¿Qué me diría Yadira? ¿Están allí? Cuéntanos, Ramón. Doctor, quería hacer una pequeñísima aclaración. Es en cuanto a los matrimonios musulmanes. Es que los matrimonios musulmanes son un asunto muy especial, debido a porque la fe musulmana protege demasiado a la mujer. Se lo comento porque yo una vez estuve en un curso en donde me enseñaron sobre la fe islámica y un poco de árabe también. Entonces,
En cuanto a la teología y a la protección que tiene la mujer, no, eso depende mucho del país en donde están. No es generalizado de que todos los musulmanes se casan hasta con menores de edad, sino que, ¿cómo es que se llama? Los matrimonios polígamos también se dan en muy pocas excepciones. O sea, son muy pocos los casos de matrimonios con varias mujeres. Y, ¿cómo es que se llama? En cuanto a los matrimonios, tiene que la mujer desear y querer casarse, porque ella tiene esa libertad de elegir si se casa o si no se casa. O sea, tiene muchos derechos que no se conocen tan bien, porque la cultura de aquí de Occidente no los trata de ver, sino que como que vemos a los musulmanes. La mayoría los ve como unos terroristas. Entonces, es por esa razón que existe tanto desconocimiento. Pero yo no lo he emitido. Me encanta esta participación de Carlos. Me encantó este comentario, que eso es lo que he estado buscando desde hace un buen rato. El pensamiento como criminólogo. Pensar como criminólogo. Para emitir una respuesta tiene que haber un argumento. Y recuerden ustedes que la base de la argumentación jurídica se encuentra fundamentada, se encuentra sustentada en el árbol probatorio. Y las esencias de este árbol. Para poder purificar el árbol contaminado, debemos orientarnos estrictamente a las culturas, a la normativa, a los orígenes, esa búsqueda. Y tristemente muchos profesionales no han cumplido o no han sabido cumplir ni honrar ese rol. Está a consideración que estamos, nuestro convenio está vencido, no sé si era esa empresa, pero, y vamos a decirle a los chicos esto. Bueno, yo mando los currículos, pero nunca me respondieron absolutamente nada. Necesitaron chicos, no me dijeron absolutamente nada. Y eso me lo pidieron a través de otra carrera. ¿Quién está participando? Perdón, ¿quién participó? Bueno, no sé quién participó, pero algo escuché allí. Muchachos, otra vez tenemos este inconveniente.